Apocalipsis capítulo 20, por favor. Gracias a Dios porque amanecimos con una mañana fresca, lluviosa de hecho. Estaba yo preocupado. Mi cabeza. A ver si no faltan muchos hermanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque pues tenemos una buena asistencia. Los jóvenes están allá arriba, no han bajado. Y ahorita miren, ya está el sol radiante también. Qué maravilloso, ¿no? Poder tener estos climas. El tema número 53 de esta serie de predicaciones se llama Última rebelión contra Jesucristo y destrucción final del mundo. Última rebelión contra Jesucristo y destrucción final del mundo. Antes de entrar al tema de hoy, hermanos, quiero hacer una aclaración. La semana pasada, durante la predicación, comentaba yo que el rey David había sido el primer rey de Israel. Esto es una equivocación de parte mía. El primer rey de Israel fue el rey Saúl, ¿verdad? Comentaba yo que David fue un excelente rey, el mejor rey de Israel, pero no fue el primero. El primero fue Saúl. Entonces quiero corregir ese error de parte mía, hermanos, y agradezco al hermano que me hizo la observación. Ok, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Vamos a dar tiempo a que los adolescentes y jóvenes se integren lo más rápido que sea posible para que puedan incorporarse a la predicación. Y mientras se están incorporando, les pido que tomen asiento lo más rápido posible, hermanos. Quiero decirles a manera de introducción que una vez que el milenio termine, este acontecimiento escatológico que hemos venido estudiando en las últimas 3 semanas, una vez que este acontecimiento concluya, una serie de eventos, especialmente 2, que son muy relevantes, van a ocurrir como antesala al último juicio o al juicio final que Jesucristo va a realizar, y como antesala también ya, hermanos, a la eternidad. Así que vamos a hablar del primer aspecto, vamos a hablar del primer punto. ¿Puedes darle, hermano Julio? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, gracias, versículo 7 al 10. La palabra de Dios, hermanos, dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado del lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que una vez que concluya el largo periodo de 1000 años de gobierno terrenal de Jesucristo, Satanás va a ser liberado. ¿Liberado de dónde? ¿O liberado de qué? Bueno, quiero hacer memoria de un tema que vimos hace 4 temas aproximadamente, quizás poco menos, en los cuales veíamos, hermanos, que cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra, Él va a echar en el pozo del abismo, en un pozo de abismo, a Satanás, con el propósito de que durante el milenio Él no tenga ninguna influencia sobre el ser humano ni sobre el mundo. Y veíamos en aquel entonces que Satanás no es un ser angelical, pero no es un ser todopoderoso como Dios, y es alguien que, a pesar de ser un ser espiritual, puede ser atado, puede ser encadenado, puede ser recluido a algún lugar en particular. En este caso dice la Biblia, el abismo. Pero también dice la Escritura que Dios en su poder, que Jesucristo en su soberanía, al final de este largo periodo, lo va a soltar durante un periodo corto con un propósito. Y ese propósito, hermanos, es demostrar a toda la humanidad no solamente cuál es la naturaleza, hermanos, del diablo, de Satanás, sino también para demostrar cuál es la naturaleza del propio ser humano. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, la psicología dice que el ser humano no es malo, y mucho menos lo es por naturaleza. La psicología dice que el ser humano
¿verdad? Nace bueno, pero que dependiendo del entorno en el que él viva, él aprende a ser malo, pero que no es malo por naturaleza. Por eso es que la psicología en parte o en muchas partes está mucho en contra de la escritura, más que de la religión de la escritura, porque la escritura enseña, Dios en su palabra enseña que el ser humano es malo por naturaleza, es pecador por naturaleza. Bueno, la psicología dice que si el ser humano viviera en un ambiente propicio, en el cual él no tuviera ninguna influencia de su entorno, entonces se demostraría que el ser humano es bueno, ¿sí? Y que no tiene ninguna tendencia hacia lo malo. El milenio, hermanos, va a demostrar exactamente lo contrario. Va a demostrar no solamente que Satanás, por naturaleza, es un ser perverso y que su único propósito es contravenir los mandamientos de Dios, sino que también va a ser una demostración de cómo el ser humano, si bien es cierto, es capaz de quizás de limitar un poco la naturaleza que él tiene. En cuanto él tenga la oportunidad, él va a demostrar realmente quién es él, o como dijera alguien por allí, de qué está hecho. Vamos a tratar de comprender todavía mejor esto de lo que estamos hablando. Con base en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, vamos a ver que cuando el enemigo de Dios sea librado de su prisión, él va a querer hacer dos cosas. La primera, según el versículo 8, dice que él va a salir a engañar. ¿Sí se dan cuenta? Dice que él es soltado y él sale a engañar. La última vez, hermanos, escuchen esto, la última vez que Satanás vio al mundo, la última vez que Satanás vio al ser humano, ¿cómo estaba el ser humano? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaban las naciones? El mundo estaba en caos, en destrucción, ¿recuerdan? El mundo estaba envuelto en una serie de catástrofes, de inestabilidad política, social, económica, su propio imperio, el imperio que había levantado a través del anticristo o de la bestia, como le llama la Biblia, del falso profeta, y que la Biblia llama también Babilonia, y hablamos de la Babilonia política y de la Babilonia religiosa. Todo eso ha caído, todo ha sido destruido. Dice que también la palabra de Dios nos enseña que la última vez que vio al mundo, los ejércitos que había levantado a través de la bestia y de la Armagedón habían sido destruidos a través del poder o por el poder, hermanos, de Jesucristo. Pero ahora, después del milenio, hermanos, Satanás es liberado en una época donde no hay inestabilidad política, no hay inestabilidad económica, no hay inestabilidad social, no hay guerra, todo lo contrario. Es un mundo excelente en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, vamos a ver que habrá millones y millones y millones de personas que estarán dispuestas a dejarse desviar por él nuevamente hacia lo malo, porque es algo que tenían ellos de por sí, hermanos, en su corazón. Y la pregunta, aunque quizás la hemos planteado fuera de las clases que estamos videograbando, las preguntas que nos planteamos como seres humanos es, bueno, si el ser humano está viviendo en un mundo donde pues todo es belleza, hay paz, hay tranquilidad, hay alimento, hay confort, hay salud, hay una vida larga, donde se tiene todo, ¿de dónde salen o de dónde surgen las personas que van a seguir a Satanás? La Biblia dice que salen de los cuatro ángulos de la tierra, es decir, de todos lados, de todo el mundo. ¿Cómo va a lograr este ser malévolo, hermanos, que estas personas se conviertan en sus seguidores si todos los que entraron al milenio eran personas salvas? ¿Recuerdan? Los judíos que van a entrar van a ser salvos y los gentiles que van a entrar, todos van a ser salvos. Bueno, primero que nada, algo que hemos mencionado y que vamos a recapitular en este momento es que las personas que entren vivas al milenio y que son salvas, todos ellos van a tener hijos. ¿Sí? Van a tener hijos y ellos van a ver crecer a sus hijos y quizás o no quizás los van a guiar en el conocimiento de Dios, pero va a llegar un momento en que esos hijos van a tomar la decisión que tomaron ustedes y que tomé yo y que en su momento tomarán ellos, que será seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Eso es algo muy importante. Esas nuevas personas que crezcan van a tener que decidir. Van a decidir si creen o no en el Señor. Quizás se van a sujetar al gobierno férreo de Jesucristo.
Quizás van a participar del tiempo cuando las naciones van y brindan adoración a Jesucristo, pero no habrá algo, no será de corazón, no será algo que ellos realmente deseen en su interior. Eso es algo que irá en contra de su propia naturaleza, pero querrán disfrutar de los bienes de ese mundo y no tendrán ningún problema en hacerlo. Pero en su corazón no habrá una verdadera fe en muchos de ellos y por lo tanto una verdadera adoración. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que una vez que el ser humano, entiéndase Adán y Eva, cayeron en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que a partir de ese momento el hombre nace ya de por sí con la inclinación o con la naturaleza a la rebeldía, a la rebelión, al pecado. Quiero que hagamos una lectura breve de la Biblia y que veamos una serie de pasajes que nos van a permitir tener un panorama más claro en nuestra Biblia. Vayan ustedes conmigo al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Si bien se sujetarán durante el milenio al gobierno férreo de Jesucristo, en su corazón querrán seguir su naturaleza pecaminosa con la cual nacieron y que ha distinguido a todo ser humano desde que cayó en desobediencia. Vamos a ver el libro de Génesis, después vamos a ir a Salmos, después vamos a ir a Efesios, únicamente 3 versos que son muy claros. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué Dios decide destruir la tierra por el diluvio, hermanos? ¿Por qué decide traer un juicio a través del diluvio? Por la maldad de los hombres. Por la maldad de los hombres. Dice la Biblia que Él ve que en el corazón de los hombres el único deseo que realmente le gobernaba era de continuo solamente el mal. Y que a pesar de que Dios les daba una larga vida, la oportunidad de disfrutar, de crecer, de vivir muchos años, la única inclinación que ellos tenían era la inclinación ¿a qué? Al mal. Vamos ahora al Salmo 14, versículos 2 y 3. El Señor trae juicio sobre la tierra, salva a Noé y a su familia y les da la orden de repoblar nuevamente el mundo. ¿Y qué pasa con ese nuevo orden, con esa nueva repoblación, hermanos, del mundo? ¿Qué pasa con esas generaciones que surgen de Noé y de su familia? Dice el Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Sin embargo, dice la Biblia, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ustedes y yo podíamos ser los mejores padres. Podíamos educar a nuestros hijos en un ambiente, en una burbuja en la cual no tengan ninguna influencia de ninguna naturaleza, y sin embargo su propia naturaleza les inclina a hacer lo malo. Aquellos que somos padres vamos a poder comprender mejor esto. Cuando nuestros hijos empezaron a crecer, hermanos, y vieron a sus hermanitos tomar sus juguetes, ¿cómo reaccionaban algunos? Iban con él, se le abalanzaban, ¿verdad? Y lloraban y se lo querían quitar, y el otro no lo quería, y lograba arrebatárselo. ¿Y qué hacía una vez que le arrebataba el juguete? Se le daba, ¿no? Y de repente ves a un hermanito que ya le abrió la cabeza al otro, ¿no? Y tú de repente vas, oye, espérate, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y tú dices, ¿quién te enseñó a hacer eso? Y a veces algunos padres que decimos, a mí nunca me has visto hacer eso. ¿Cuándo me has visto decir esto? ¿Cuándo me has visto hacer lo otro? No lo he visto, pero su naturaleza, nuestra naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, le lleva a actuar de esa forma. Y lamentablemente el ser humano no puede ir en contra de lo que es, lo puede quizás reprimir un poco, pero tarde o temprano lo va a mostrar. ¿Sí nos damos cuenta? Y eso es lo que va a pasar precisamente con esa generación que crezca y que nazca, hermanos, durante
el milenio. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. ¿Por qué es que nosotros necesitamos a Jesucristo? Hermanos, ¿por qué es que nosotros necesitamos a Jesucristo? Porque podríamos ser, entre comillas, las personas más buenas del mundo, pero eso no significa que no tenemos una inclinación a lo malo o que no lo hagamos en lo oculto. El ser humano es muy hábil para hacer lo malo cuando los demás no lo ven. Pero dentro de su corazón, Él sabe lo que tiene. Aquellos que somos padres también podemos entender esto, y no es que los jóvenes no lo entienden también. Quizás nosotros podemos lograr a través de una autoridad férrea sobre nuestros hijos que tengan un comportamiento frente a nosotros, pero cuando no están con nosotros somos de lo peor, porque logran controlarlo, pero no pueden ir en contra de lo que tienen en su interior. Por eso es que muchas veces hemos dicho que como padres, más que preocuparnos el comportamiento, debe de preocuparnos el corazón, porque muchos vivimos engañados. Tenemos en casa muy buenos hijos, pero cuando no están con nosotros, cuidado. ¿Sí nos damos cuenta? Y por eso es que esas generaciones que se levanten van a reaccionar de manera inmediata, no solamente a su propia inclinación, sino ante la tentación misma que Satanás va a traer de nuevo sobre el ser humano. Efesios 2, 1 al 3. Leo la palabra de Dios y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano nace muerto, nace espiritualmente muerto y por lo tanto incapaz de atinar a hacer la voluntad de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, hermanos, simple y sencillamente vamos hacia donde todo el mundo va. Por eso es que el cristianismo es ir contra corriente. Sí, solo si Israel nos sometemos a la voluntad de Dios, como tú decías hace rato en la escuela dominical, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Una forma de llamar a Satanás, hermanos. El ser humano de por sí inclinado a la maldad, y Satanás haciendo lo propio para que ese mundo vaya sobre esa corriente y así someta su voluntad al ser humano, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, actúa, influye en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que había en nuestro interior, y éramos por naturaleza, ¿sí nos damos cuenta? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que dice los demás. Así que la primera pregunta está respondida: ¿de dónde saldrán esas personas que serán como la arena del mar? Pues serán los hijos, ¿verdad?, de los creyentes, que muchos de ellos en su corazón no querrán hacer una decisión por Cristo, que solamente, ¿verdad?, lograrán suprimir por un tiempo esa inclinación, porque hay un gobierno férreo que con justicia ejecuta esa justicia y que a muchos después la rebeldía o cualquier levantamiento les puede costar la vida. Eso significa también gobierno férreo, pero cuando puedan hacerlo, van a ser lo que son. Por eso, hermanos, es que podemos decir que el milenio será la última prueba. Escucha esto: será la última prueba de Dios de que el hombre no puede ir contra su propia naturaleza. No puede. De verdad. De que sin importar cuánta bondad y bienestar reciba de Cristo, al final es pecador. Y como tal, tan pronto sienta libertad, va a aprovechar la oportunidad para seguir el camino de maldad. Esa es la razón. Los que se unirán entonces a Satanás, dice la Biblia, serán tantos como la arena del mar. ¿Por qué tantos, hermanos? Bueno, si la gente va a vivir 500, 600, 700 u 800 años, eso significa que el mundo, que para ese entonces había perdido por lo menos 2/3 partes, volverá a crecer. Que el mundo va a ser repoblado nuevamente con una cantidad inmensa de personas debido a la edad que los seres humanos en aquel entonces alcanzaron.
Podemos decir entonces también que el ser humano ha fracasado. Y fracasará en seguir a Cristo. Fracasó en la historia pasada, ha fracasado en el presente y volverá a fracasar, hermanos, en la historia futura. Y seguirá como el necio de hoy diciendo: no hay Dios. ¿Qué dice hoy el ser humano? No hay Dios. Porque si existiera Dios, no habría guerra. Si existiera Dios, no habría hambre. Si existiera Dios, no habría desigualdad. Si existiera Dios, no habría enfermedades. Si existiera Dios, nadie habría abusado de mí. Si existiera Dios, mis padres no habrían dejado. Si existiera Dios, ¿verdad? No habría delincuencia. Si existiera Dios, no habría injusticia. Si existiera Dios, no habría pobreza. Si existiera Dios, no habría maldad. Si existiera Dios, yo no estaría aquí, dicen muchos seres humanos. Bueno, en aquel tiempo, Dios, hecho hombre, Jesucristo, vivirá en el mundo lo verá, y aún así será presa de sus propios malos deseos. Tendrá todo lo que el ser humano ha anhelado a través de la historia, y lo vuelvo a repetir: paz, seguridad, trabajo, vida, salud, un clima perfecto, excelente, un mundo ideal, y a pesar de eso no podrá ir en contra de su propia naturaleza. Por eso es que cuando Satanás se levante e invite al ser humano, e incite al ser humano, hermanos, a pecar de nuevo, pero no solamente de nuevo, sino de manera abierta, para romper las ligaduras férreas que Cristo tiene sobre ellos, ¿saben qué va a hacer el ser humano? Va a decir: sí, por supuesto que sí. Vamos a quitarnos ese yugo opresor de ese Cristo, de ese rey que está allá, y vamos a deshacernos de él. Tú vas delante de nosotros, y dirá Satanás: por supuesto, y entonces dirán: vamos a seguirte. Por eso es que la segunda cosa que Satanás va a hacer, va a incentivar a sus seguidores a levantarse en contra de la ciudad amada. ¿Qué es la ciudad amada? Jerusalén. Porque en Jerusalén estará ¿qué, hermanos? El trono de Jesucristo. Es interesante que la Biblia le llama, ¿verdad? Dice que de los 4 ángulos de la tierra de Gog y Magog. Bueno, habemos algunas personas que tenemos menos tiempo en la iglesia, o quizás no estuvimos en otras predicaciones y no sabemos qué es Gog y Magog. En el pasado, va a llegar un momento en la historia humana en la que una serie de países, ¿verdad? Del sur de Asia, quizás de la parte de Rusia, se van a levantar, se van a unir para atacar Jerusalén. Bueno, en el futuro, en el milenio, y ese Gog o Magog, o esas naciones, se van a levantar con el propósito de atacar Jerusalén y destruirla por completo. Cuando Satanás sea liberado, va a tener un propósito semejante a la batalla de Gog y Magog. Por eso es que Juan lo relaciona con ese acontecimiento histórico. No es que van a ser personas únicamente de ese lugar. El punto es, hermanos, Satanás se ha asignado a sí mismo la tarea de estorbar el cumplimiento de los propósitos de Dios. Él no fue creado para eso. Hay un libro muy interesante, bueno, la verdad es que no es interesante, pero es un libro. Es un libro que se llama Yo, Judas. No sé si alguien lo ha leído. ¿No? Bueno, pues no lo leas. Ese libro, Yo, Judas, es un libro que trata de vindicar a Judas. Trata de decir que Judas, sí, fue un hombre a quien Dios puso específicamente para que fuera el traidor, pero que él realmente no es malo. Él fue puesto por Dios allí, y que no le quedó de otra, que fue una tarea asignada por Dios. Y entonces, ¿por qué la Biblia y por qué los creyentes, nosotros le culpamos a Judas por una tarea que le fue dada por Dios para ser el traidor? Eso no es cierto. Él eligió ser el traidor. ¿Sí me explico? Él lo eligió voluntariamente. Él no se sometió a la autoridad de Cristo, no creyó que era el Salvador. A él le gustaba el dinero. Y a pesar de vivir, de caminar, de convivir, de dormir en el mismo lugar de Jesucristo, escuchar al Salvador del mundo, hermano, sé que la expresión es incorrecta, con sus propios oídos, de verlo con sus propios ojos, no creyó, porque la avaricia le ganó. Vio en Jesús un buen negocio,
vio un buen líder, pero también un buen negocio. A él no le importaba lo espiritual, por eso él decidió, se asignó a sí mismo la tarea de traicionarlo, de venderlo. Así Satanás, así Lucero. Él no fue creado para ser el opositor de Dios. Él fue creado, pues, según ya vimos en esta iglesia, como un ser angelical, hermoso, sabio, poderoso, que incluso fue colocado en una posición de liderazgo del cielo, como un querubín, ¿verdad?, que protegía el trono de Dios. Pero él decidió voluntariamente oponerse a Dios. Él quería su gloria, quería su lugar, quería su trono. Y aun cuando no lo logra en el cielo y es echado de él, lejos de arrepentirse, no hay ningún cambio moral en él. A través de la historia, él solamente ha demostrado una cosa. Por eso Jesucristo dice que es el padre de mentira, que ha sido homicida desde el principio. En alguna ocasión, hermanos, un hermano me preguntaba: pastor, ¿yo podría orar por la conversión de Satanás? Así me decía. Yo le decía: bueno, pues yo no te lo puedo evitar, pero puedes lograr nada, porque la Biblia dice que él no va a cambiar jamás. Él se ha asignado a sí mismo esa tarea y nada lo va a hacer estorbar. Después de 1000 años, hermanos, de prisión, él solamente va a tener un pensamiento. Para él, esa prisión únicamente le va a servir para una cosa, para armar un plan, para que en cuanto salga, vaya en contra de Jesucristo, se levante nuevamente en contra de él, y conocedor del corazón del hombre, sabe que va a encontrar un material propicio para él. Así que yo te voy a decir una cosa: tú y yo podemos decir: es que yo soy como soy porque mis padres, porque mis hermanos, porque me violentaban, porque me abandonaron, porque me hicieron. No, tú eres así porque tú decidiste ser así. ¿Sí nos damos cuenta? Cada uno decide ser lo que es. Yo no digo que no tenga que ver algo, por supuesto que tiene que ver, pero al final de cuentas llega el momento en el que nosotros somos los que decidimos qué camino seguimos, hacia dónde vamos. Por eso que tú puedes encontrar hijos de asesinos, hermanos, que son excelentes personas, pero también puedes encontrar hijos de cristianos que son los peores, porque cada uno ha decidido qué ser. Y así Satanás querrá que se le una en un intento por atacar Jerusalén, la ciudad amada de Jesucristo. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que tal empresa no va a tener ningún éxito, porque Dios de inmediato va a hacer que descienda fuego del cielo y los va a consumir a todos aquellos que se atrevan a levantarse, hermanos, en contra de su pueblo. ¿Cuándo en el pasado ha ocurrido eso? ¿Algún ejemplo en la historia pasada en la que haya ocurrido? Sí se ha ocurrido. Vayan conmigo, hermanos, al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 3 al 10. Y recuerden que algo que hemos venido viendo, hermanos, en estos temas, es que prácticamente la gran mayoría, si no todo, de cosas que estamos viendo que ocurrirán en aquellos tiempos, ya han tenido también una ocurrencia pasada. Pero obviamente en proporciones mucho más pequeñas, ¿sí me explico? Pero que nos dan una luz o que nos ayudan a entender un poquito acerca del poder de Dios y cómo aquello pequeño pues tendrá la oportunidad de hacerlo en el futuro. Y por eso es que la ilustración que tenemos al frente, ¿verdad?, presenta al pueblo de Israel rodeada, ¿verdad?, con un gran ejército de personas que están listas para atacar. Ahora, hay algo interesante, hermanos. Cuando estaba yo buscando una ilustración, iba yo a poner unos tanques, iba a poner unos helicópteros, iba a poner soldados bien armados, pero al final los quité. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que durante el milenio no habrá fabricación de armas. ¿Se acuerdan? Que toda su inversión sería en alimento, en comida, porque hay paz. Pero de alguna forma el ser humano buscará armarse para ir en contra del pueblo de Jesucristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 3 al 10. Y vamos a recordar la historia del profeta Elías. Dice el Señor en su palabra: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová:
del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y dice la palabra de Dios que regresa otro capitán y otros 50, y vuelve a caer fuego del cielo y vuelve a consumirlos. Y va y llega noticia al rey Acab y manda a otros 50, pero más tarde el capitán del tercer grupo de 50 se postra ante Elías y dice: ten misericordia de mí y de mis soldados, y desciende, yo solamente soy un servidor, desciende conmigo. Y entonces Elías lo hace. Y eso nos habla de la capacidad de cada ser humano de reconocer el poder de Dios, de arrepentirse y de buscar a Dios. Por eso yo decía hace rato, hermanos, nuestros destinos no están escritos. Es un error, es un pensamiento filosófico equivocado. Tu destino no está escrito. No estás destinado a ser lo que eres. Es que yo estaba destinado a hacer esto. No, Dios te creó con un propósito, con el propósito de que tú lo conocieras, que a pesar del ambiente en el que tú vivas, del origen que tú y yo tengamos, conozcamos su amor, su gracia, su misericordia, su justicia. Y Él puede hacer contigo algo que tú y yo no nos podemos imaginar si tan solo estamos dispuestos, como ese capitán de 50, en este caso, a postrarnos delante de Dios y decir: Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestra vida, concédela, desciende, ve con nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Pero Satanás no quiere eso. Y por eso dice la Biblia que desciende fuego del cielo y consume a los millones de millones. Ahora, el castigo para Satanás no es diferente. Será en aquel entonces ya un castigo ejemplar e inmediato, porque dice la palabra de Dios que ¿qué ocurre con él? Según acabamos de leer en Apocalipsis, hermanos: es lanzado al lago de fuego, a donde ya estaba desde 1000 años antes el falso profeta y el anticristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25, 41. Ese lugar ya está. ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó el lago de fuego del infierno? Dios no lo creó para nosotros, para el ser humano, aunque hay muchos seres humanos que irán allá, porque han negado creer en Jesucristo, se han negado a creer en Cristo. Por eso, hermanos, amigos que nos acompañan, yo les invito a creer en Cristo. Cree en Cristo, Él te ama, Él quiere ser tu Señor, tu Salvador, el que guía tu vida, el que guía nuestra vida. Porque hay un lugar de condenación, aunque ese lugar tenía un destino específico. Mateo 25, 41 es Jesucristo el que habla. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, sus ángeles. Vamos a regresar, hermanos, vamos a recordar lo que dice. Quiero que notemos algo. Quiero que notemos que nuestra cita indica en el versículo 10 que en el lago de fuego y azufre ya está el anticristo, ya está el falso profeta, y que Satanás es lanzado allí. ¿Para qué? ¿Para sentarse en un trono y para gobernar en el infierno? No, para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Por eso es que la gente que hoy adora a la Santa Muerte, que practica la brujería, la adivinación, que está inmiscuido en la maldad, que adora directamente a Satanás, porque hay iglesias satanistas, hermanos. Hoy en día la iglesia satánica está logrando en Estados Unidos
que a los niños en Estados Unidos se les enseña a leer también la Biblia satánica, así como se les enseña o se ha permitido leer la Biblia, hermanos, porque ellos dicen, si ellos tienen libertad, ¿por qué nosotros no? Y mucha gente en el mundo está buscando a Satanás porque dice, es que Él es poderoso, es que Él me da lo que yo quiera. Sí, quizás te da lo que tú quieras, pero ¿sabes cuál es el destino de Él? ¿Y sabes cuál es el destino que te espera para ti? La condenación eterna. Y si tú crees que lo que Él te puede dar, lo vas a disfrutar por siempre, estás equivocado. Muy equivocado. Porque además Él estará allí atormentado por los siglos de los siglos. Por siempre. Punto número 2. La última rebelión contra Jesucristo, entonces, es la rebelión que lidera a Satanás, acompañado de una gran multitud de seres humanos. ¿Qué viene después? Lo que viene inmediatamente después es la destrucción final del mundo. Vamos al segundo libro de Pedro, de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y quiero que analicemos esta cita, hermanos, con toda ecuanimidad, con toda rectitud. Se me fue la palabra. Con toda seriedad, con la seriedad que se merece estudiar un pasaje como estos, hermanos. Leo la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, a través de la historia humana, a través de toda la historia humana, se ha dicho mucho acerca del fin del mundo. Para no ir muy lejos, el año pasado se suponía que el mundo se iba a acabar en octubre, ¿no es cierto? Después que no, que era en septiembre, después que no, que era en diciembre. Aquellos que son de mi generación decían que la gente tenía mucho miedo de que llegara el 2000, porque en el 2000 iba a haber un caos, se iba a acabar el mundo y había muchas cosas. Y lamentablemente, hermano, todavía se levantan por allí muchos predicadores, muchos profetas, muchas cosas, o más bien pseudoprofetas o pseudopredicadores, engañando al mundo, y el mundo se va a acabar mañana. Y entonces hay gente que se ha construido búnker, que se ha construido cosas, ¿verdad? Y vive con miedo y vive con temor porque se va a acabar el mundo mañana. Y muchas veces creyentes, hermanos, del tiempo, ¿verdad?, se dejan llevar por la psicosis, y es que se va a acabar el mundo, y están con miedo y están con temor. Hermanos, a ver, cuidado. La imaginación del hombre, hermanos, incluso ha dado cabida a una gran cantidad de películas que lo único que propician son pensamientos erróneos y equivocados, hermanos, en el ser humano. Y el ser humano dice, sí, es que en cualquier momento este mundo se va a acabar. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que el mundo se va a acabar, sí lo enseña. La respuesta clara y contundente es sí. La Biblia sí enseña que el mundo se va a acabar. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Una vez que todos los planes escatológicos de Dios se cumplan, ¿sí?, entonces la tierra será ciertamente destruida. Esto va a ocurrir ¿cuándo? Hasta el final del milenio, después que Satanás sea arrojado a la condenación eterna. Déjenme decirles, hermanos, que hay varias opiniones. Hay varias opiniones respecto a lo que vamos a interpretar nosotros en la segunda epístola de Pedro. Hay iglesias cristianas, hay predicadores respetables que creen que lo que está describiendo el apóstol Pedro en su epístola es una regeneración del mundo, una purificación por fuego. Dicen ellos que el mundo no va a ser destruido, sino va a ser reconstruido, va a ser purificado, y entonces esta tierra va a ser el lugar donde los seres humanos vamos a vivir, o donde los hijos de Dios, también no los seres humanos, sino donde los hijos de Dios vamos a vivir por toda la eternidad. Aquí va a ser el lugar donde el Señor va a colocar lo que más adelante vamos a estudiar, que se llama la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial donde vamos nosotros
a vivir. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? La segunda postura es: el Señor va literalmente a destruir este mundo. Este mundo ha sido contaminado por el pecado, hermanos. ¿Sí? Ha sido el objeto, ¿verdad?, de la rebelión de Satanás, de la destrucción del propio ser humano, el ser humano contra el ser humano, del levantamiento de la rebelión y la rebeldía, hermanos, con Dios, contra Dios. Si bien es cierto, en el huerto del Edén el hombre fue colocado sin pecado y pudo haber vivido en esta tierra por siempre si no hubiese pecado, y sin embargo el Señor no fue tomado por sorpresa, puesto que 1 Pedro dice que Él predeterminó que desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo viniese al mundo a salvar. Entonces Él no ha determinado que este mundo sea el lugar final de habitación. Así que para poder comprender mejor lo que Pedro escribió, vamos a ir analizando por partes esta cita bíblica. Primero que nada, el versículo 10. El versículo 10 del capítulo que acabamos nosotros de leer, hermanos, habla de los cielos. ¿Sí se dieron cuenta? Dice, habla de los cielos. La palabra cielos, creo que debí de haberlo escrito, es la palabra griega ouranos, para los que toman nota, ouranos, así como suena, O-U-R-A-N-O-S, O-S, ouranos, que significa cielos visibles y más específicamente atmósfera. Habla de los cielos visibles, especialmente de la atmósfera. Dice la Biblia que los cielos pasarán. Esa palabra pasarán, pare, chomai, pare, así como pare, perdónale, pare, chomai. Pare, chomai significa moverse hasta quedar fuera de la vista, perecer, morir. Así que lo que Pedro dice es que estos cielos que nosotros alcanzamos a ver, la atmósfera, ¿verdad?, que nosotros conocemos, ¿sí?, seguido de un impresionante estruendo, va a pasar, va a perecer, va a ser movido, va a ser quitado, va a morir, no va a existir más. Ahora bien, vamos a comprender un poquito mejor. Cuando hablamos de la atmósfera, especialmente aquellos que no estamos quizás familiarizados con esos términos, porque quizás decimos atmósfera, pero ¿qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera, voy a ir de lo más complicado a lo más sencillo, es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste, en este caso a la Tierra. Los gases resultan atraídos por la gravedad del cuerpo, en este caso la Tierra, y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura de la atmósfera es baja. Algunos planetas están formados principalmente por gases, por lo que las atmósferas son más profundas. Específicamente en cuanto a la Tierra, la altura de la atmósfera de la Tierra alcanza 10.000 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del planeta. La atmósfera terrestre, hermanos, la atmósfera de la Tierra, sirve para proteger la vida. Y es que cuando Dios creó la Tierra, hermanos, no simplemente creó una bola, no, la creó con todo lo necesario para que, por eso es que Dios, cuando creó todo al hombre, lo creó al último, porque primero creó las condiciones propicias para que ese ser humano, tú y yo, habitásemos seguros en este lugar. Y la atmósfera sirve para proteger nuestra vida, absorbe en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta y reduce la temperatura, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, y actúa como un escudo protector contra los meteoritos. Algún día han visto, hermanos, en las noticias, es que un meteorito venía rumbo a la Tierra, pero chocó contra la atmósfera de la Tierra y se desvió. ¿Han visto algún día algún reportaje en las noticias, en la televisión, hermanos? Eso es la atmósfera, eso es lo que protege. Dice la Biblia, un gran estruendo va a pasar, va a dejar de existir. El mensaje de Pedro habla entonces, hermanos, de una impresionante explosión seguida por un intenso fuego que hará que la atmósfera desaparezca de la vista. Ahora, su mensaje solo fue una confirmación más de lo que el Antiguo Testamento ya decía y de lo que Jesucristo dijo. A ver, vamos al libro de Salmos, hermanos. Salmos capítulo 102, versículos 25 y 26. Lo que Juan dice es nuevo, no, hermanos, lo que Juan dice no es nuevo. Ya lo había dicho un salmista, ya lo había recordado Jesucristo.
Vamos al libro de Salmos, capítulo 102, versículos 25 y 26. El primero, Salmos 102, 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. El verbo hebreo abad, que significa perecer, destruir o desaparecer, que es muy semejante al que usa Pedro. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Vamos al Evangelio de Mateo 24, 35 y vamos a escuchar de labios de Jesucristo hablar al respecto. Dice Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos a leer, por favor. Dice: el cielo y la tierra pasarán, la misma palabra para el Chomai, pero mis palabras no pasarán. Dice, el cielo y la tierra van a salir de... Ahora, quiero que observen que Jesucristo ya no habla más del cielo, habla de la tierra. Van a ser quitados de la vista, van a desaparecer, van a perecer. Dice, pero mis palabras, ellas no van a pasar. Vamos a ver Hebreos 1, 10 y 11. Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 11. Recuerden que al terminar tenemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 11. Lo primero que estamos viendo es que está explicando Pedro acerca de los cielos. Y estamos viendo que ellos van a perecer. Una gran explosión, fuego. Dice Hebreos 1, 10 y 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aquellos que toman nota, escriban apoyumi, con doble L, apoyumi o apolume, que significa respecto a las cosas, significa destruirlas permanentemente. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra permanece. Dice el autor de Hebreos, que acabamos de leer, los cielos son obra de tus manos, ellos van a perecer, pero tú permaneces. Dice el salmista, igual, los cielos son obra de tus manos, ellos van a perecer, pero tú permaneces. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Sí? Él sobrepasa todo. Dos, la segunda cosa que vamos a ver en el mismo versículo 10, y que de hecho al tercero de la palabra cielos señala en el mismo 10, dice que por aquella explosión los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué son los elementos? Bueno, déjame decirles que hay una pequeña disputa, una pequeña confusión respecto al término elementos, que ha generado también puntos de vista diversos. Vamos a explicarlo aquí. Esa palabra elementos, luo, L-U-O, significa soltar algo, desatar algo para que ya no se mantenga unido. Significa romper, significa destruir, significa poner en nada. Por favor, volteen al frente, hermanos. Yo tengo aquí un teléfono, ¿sí? Este teléfono está constituido de una serie de piezas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa si lo dejo caer? Dice Jaciel, mejor. ¿Qué pasa si lo suelto? ¿Cuál es su fin? Esa palabra, hermanos, que yo les acabo de decir, elementos, significa soltar algo, porque cuando lo sueltas, sus elementos, sus partes, dejan de estar juntas, dejan de estar unidas, y al ya no estar unidas, ya no es un teléfono, es un circuito, es un chip, es una memoria así, desastre, pero eso no es un teléfono. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, ya no sirve. Esa palabra elementos significa rudimentos de algo. En este caso, los rudimentos son los elementos de ¿qué? Los elementos de los cielos. ¿Sí nos damos cuenta? Los elementos de los cielos, los elementos de la tierra, lo elemental de algo, lo elemental de los cuerpos celestes. ¿Qué es lo elemental del cielo, de la tierra, de nuestro mundo? El sol, las estrellas. ¿Sí nos damos cuenta? Todo eso va a pasar, va a dejar de tener, ya no va a tener su función y ya no va a ser necesario.
Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no, que lo que es desecho son los rudimentos de la escritura, los rudimentos de la doctrina, los rudimentos de la palabra. Y es que hay algunos versos en los cuales la palabra elementos es aplicado así. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Insisto, hermanos, sería muy fácil para mí como predicador simplemente seguirme de largo y decir lo que el pasaje realmente significa, pero como sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, gustosos de estudiar más profundamente la palabra de Dios, y muchos quizás también les gusta por allí investigar, seguramente van a encontrar alguna opinión distinta y van a decir, no, es que el pastor nos engañó porque aquí dicen esto. No, por eso te estoy diciendo, hay otras opciones, hay otras interpretaciones, pero vamos a aclarar por qué una es correcta y por qué las otras no lo son. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil sacar un pasaje de contexto. Hay gente que dice, no, pero es que me lo dijo con la Biblia. Y si me lo dijo con la Biblia está bien. No. Porque hay gente que usa la Biblia para engañar. ¿Sí? Es que esto es lo que dice la Biblia. Bueno, sí, lo que eso es lo que dice la Biblia, pero no significa lo que tú me estás diciendo. Primero ve qué dice antes, ve qué dice después. Ve qué dice en el mismo libro, ve qué dice en el Testamento, ve qué dice en toda la Biblia, y entonces, después de hacer un análisis bíblico, tú puedes sacar una interpretación, no antes. Porque por eso hay muchas religiones, por eso hay muchas doctrinas, por eso hay muchas iglesias, porque es muy fácil sacar un pasaje de contexto y decir algo que no dice, a pesar de que lo saqué de la Biblia. Entonces, Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Estoy yo la misma palabra que usa Pedro, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quién está aplicando correctamente la palabra rudimentos? ¿El autor de Hebreos o Pedro? Los dos, porque uno está hablando de los rudimentos, de los elementos básicos de una enseñanza, y otro estaba hablando de los elementos básicos de la tierra. ¿Sí me explico? Es como si yo les dijera, hermanos, ¿cuáles son los rudimentos básicos de nuestra doctrina? La salvación por arrepentimiento y fe, eternidad con Dios, eso es lo básico, es lo elemental. Pero si le pregunto a alguien que estudia teología sistemática, le pregunto, oye, ¿cuáles son los rudimentos acerca de la unión hipostática de Dios? Explícame la unión hipostática de Dios. ¿Perdón? ¿Qué es eso? A lo mejor para muchos este término nunca lo habían oído. Háblame de la kenosis de Cristo. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Oye, hermanos, yo no podría permitir que un alumno del séptimo semestre de nuestros seminarios no me sepa decir usted la kenosis de Cristo. Oye, no me digas que lo sabes porque tú tienes los rudimentos ya. Puedes explicar. Entonces, los dos están en lo correcto, pero uno está hablando de los rudimentos de una cosa y otro de los rudimentos de otra. ¿Sí me explico? Y entonces, lo que Pedro está diciendo es los elementos o los rudimentos, lo básico, la atmósfera, el sol, la luna, todo eso deja de tener una razón, un propósito, y por lo tanto son soldados, dejando de estar juntos, una explosión tremenda, y entonces ese cielo va a pasar. Los elementos de los cielos, dice que van a arder, dice el versículo 10, dice el 12, se van a encender, van a ser quemados. La tierra y las horas que en ellos hay van a ser quemadas. Y por si alguna duda queda sobre lo que ocurrirá, Pedro dice en el versículo 12 que se van a fundir. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Y qué es fundir algo? Transformarlo en cierto sentido, pero es que quede líquido completamente, ¿no? Un día este mundo realmente dejará de existir. Sí, por supuesto. Por eso tenemos que considerar la exhortación de Pedro. Vamos a regresar al pasaje, hermanos, al versículo 11, y con esto voy a terminar mi predicación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. En virtud de la realidad de lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro, es que Pedro, a pesar de lo lejano que, fíjense, bueno, me voy a esperar a que encuentren el pasaje porque si no quizás no tenga toda su atención. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Hermanos, esta frase la vengo repitiendo desde hace 2 o 3 mensajes. Estamos ya en la recta final del estudio de escatología y del Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos.
Y muy bien me decía el hermano Eloy en la semana que orábamos, oiga hermano Germán, pero aún así no profundizó, ¿verdad? Por ejemplo, del milenio me decía, no, usé 3 predicaciones, pero a pesar de eso decía, hay mucho todavía. Entonces, no estamos agotando todo. Yo les he dicho, vengo dando las pautas para que cada uno de nosotros, en la medida en la que amamos al Señor, sepamos hacia dónde ir y podamos, y no seamos engañados sobre todo. Y estemos conscientes ya del poder de Cristo, de la autoridad de Cristo, del control que tiene desde el tiempo pasado hasta siempre, hasta la eternidad. Pero el riesgo de estudiar escatología, hermanos, es caer en un error. ¿Y cuál es ese error? Como yo no lo voy a vivir, a mí no me importa esto. Cuidado, porque ve lo que dice Pedro en este pasaje. Los creyentes de su tiempo no iban a vivir esto tampoco. Es más, si nosotros no lo vamos, bueno, a menos que el Señor venga, perdón, corrijo Dios, estoy a punto de hacer una tontería. Si probablemente nosotros no lo vivamos, porque Él puede llevarnos a su presencia mañana, en el sentido de el rapto, no de esos acontecimientos, ¿verdad? Pero nosotros, al menos hasta el día de hoy, no. Imagínense, ellos hace la epístola de Pedro, no sé, 60, 65 quizás, no después de eso fue escrita. Hoy estamos en el 2017, no ha ocurrido todavía. Pero con base en lo que va a ocurrir en el futuro, ¿qué exhortación hace Pedro a los creyentes de su tiempo? Miren lo que dice. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y ya entendimos que es desecho, y ver los signos de admiración. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y andar en la Biblia es sinónimo de caminar o de vivir en obediencia. Dice Pedro, oigan, en virtud de que el Señor viene y todo lo que yo les estoy profetizando o diciendo, predicando, va a ocurrir, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de manera santa. Yo quiero, allá atrás, hermanos, de mi lado izquierdo hasta la pared, está la hermana Idolín. Aquí adelante está Aime. Del lado derecho, hasta atrás está el hermano Julio, y aquí está mi hermano Casiel, y en este caso al frente estoy. Y entonces, yo les quiero hablar a todos, te quiero hablar a ti, especialmente a los que somos cristianos. Tú y yo tenemos la obligación delante de Dios de vivir como creyentes. Vivir de manera santa y piadosa, en virtud de que el Dios que tiene poder para hacer todo esto, un día nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de salir al mundo y vivir como lo que decimos que somos, cristianos. El nombre de Cristo nunca debe de ser vituperado ni pisoteado por mi culpa. Lamentablemente hoy en día el mundo no está rechazando a Cristo, lo hemos dicho muchas veces. Rechaza a los cristianos, hipócritas, mentirosos, pendencieros, borrachos, ladrones, estafadores, adúlteros, arrogantes, soberbios, altivos, vanagloriosos, amadores de sí mismos. Eso es lo que el mundo está rechazando. Por eso muchos seres humanos dicen, no, yo soy cristiano para ser hipócrita como mi compadre, como mi amigo, como mi vecino. No. Sí creo en Dios, pero yo, cristiano, no. Y por eso a veces mejor cuando nos vamos envolviendo en el mundo, evitamos decir que somos cristianos porque sabemos lo que nos espera. Pero sabes una cosa, tú te puedes escapar, te puedes esconder donde tú quieras, pero no de Dios. Y Pedro dice, por eso esas rayitas, hermanos, que son signos de admiración y que expresan algo que quieres que impacte, dice, ¿cómo no habremos de vivir en santa y piadosa forma, de manera recta delante de Dios? Porque un día ese juez que tiene el poder, miren, para destruir los elementos del mundo y que tiene poder para atar a Satanás, para arrojarlo a un lugar de condenación eterna, también tiene autoridad para juzgarnos a ti y a mí, no para condenación. Y aunque estaremos delante de su presencia, será un juicio también que tenemos que enfrentar. Entonces, hermano, no caigas en ese error. No, precisamente porque esto va a ocurrir y tenemos que saberlo nosotros, tenemos que decidir, Señor, me voy a entregar a ti, no voy a consagrar mi vida para siempre. Yo tomo la decisión de dejar de jugar a ser cristiano, sí, y voy a ser un cristiano de veras.
Hay lugares a donde yo no voy a ir, hay amigos con los cuales no me voy a juntar, hay palabras que no voy a decir, no me voy a avergonzar de tu palabra, voy a dejar de hacer eso, Señor, porque sé que tú estás por encima de todo eso. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Ese es el compromiso que está buscando Pedro. Los cristianos de hoy tenemos la misma responsabilidad. Vivamos, hermanos, de manera ejemplar, de tal forma que nadie murmure en contra de nosotros, en contra de la obra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de un hermano. Hermanos, conclusión, la tierra no es el fin. La tierra no es el fin es el cielo. Es la eternidad con Dios. Satanás no es un amigo invencible. En alguna predicación yo decía, ni siquiera es un enemigo de Dios. Porque un enemigo tiene poder de causarle algún mal, él no tiene ningún poder de causarle nada a Dios. Porque Dios es todopoderoso. Si él actúa, es solamente porque Dios en su soberanía le permite actuar. ¿Sí me expliqué? Es solo porque en su soberanía le permite actuar. Pero en aquella ocasión, de inmediato será lanzado a la condenación eterna, a donde lejos de gobernar va a estar siendo condenado por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.